La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, nos encontramos nuevamente aquí como una sola familia que nos une el corazón de Jesús y el corazón de María. Vamos a invocar al Espíritu Santo en este 30 de abril, Día del Niño, felicitando a todas las mamás que tienen todavía niños y a todos los niños, que hoy es su día, que lo disfruten. Vamos entonces a invocar al Espíritu de la alegría, el Espíritu Santo, el Espíritu de la paz. Ven a nosotros, Santo Espíritu, y purifica nuestros corazones. Que tu presencia consuele a los que sucumbimos bajo el peso de nuestra propia miseria. Fortalécenos tú, que nos contemplas tan débiles, y prende en nosotros tal incienso de amor que extinga toda mancha de pecado. Pon en nuestros labios la verdad, en nuestro corazón la alabanza, tu gracia en nuestra mortificación y una humildad verdadera en nuestras renuncias. Tú que nos contemplas ayunando para disponernos a tu llegada, enardece nuestro amor y al ver que flaquean nuestras fuerzas, no desprecies este ayuno ni desoigas nuestra súplica. Tu mirada, como fuego devorador, acrisole la vileza de nuestras faltas. Tu venida nos traiga la gracia en plenitud. Y mientras ahora te anticipas a limpiar nuestra miseria, cuando vengas, tómanos contigo, ciudadanos del cielo. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, que Dios nos otorga este nuevo día, esta nueva oportunidad de amanecer, de anochecer, de saber que Dios todavía nos necesita en este mundo. Así que hoy vamos a seguir comentando acerca del catecismo del Yucat. Este hermoso catecismo que había sido originalmente elaborado para jóvenes, ahora nos lo comparte la Madre Iglesia para todos nosotros. Y comienza diciendo en este día el catecismo, ¿qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? Una verdad que tuvo que ser defendida por la Iglesia en los primeros siglos. Y tenemos que decir, en Jesús Dios se ha hecho realmente uno de nosotros. Y con ello, al participar toda nuestra naturaleza humana, se hace hermano como nosotros. Pero no por ello dejó de ser a la vez Dios y por tanto nuestro Señor. San Pablo nos va a expresar este misterio, el misterio de la encarnación, que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se anonadó, es decir, asumió nuestra condición humana, menos en el pecado. El Concilio de Calcedonia del año 451 declaró que la divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de Jesucristo, sin confusión y sin división. Esto es lo que la verdad dogmática que la Iglesia quiere defender. Porque comenzaron las herejías desde los primeros tiempos de las primeras comunidades apostólicas, a decir que Jesús era solamente un hombre, o que Jesús por sus milagros y sus maravillas era solamente Dios que tomó prestado el cuerpo de Jesús de Nazaret. Así que la Iglesia viene a decir sin confusión ni división, es una única persona. La Iglesia se ha esforzado durante tanto tiempo, mucho tiempo, para poder expresar esta relación entre divinidad y humanidad en Jesús. La divinidad y la humanidad en Jesús no están enfrentadas.
de modo que Jesús solo fuera parcialmente Dios y parcialmente hombre. Como no es cierto que la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclen en Jesús. En Jesús, Dios no ha tomado solo en apariencia un cuerpo humano. Esta era la herejía del docetismo, que era apariencia de Dios en un cuerpo humano, sino que se hizo realmente hombre para poder contrarrestar esta herejía del docetismo. Entonces la iglesia tenía y comprueba históricamente y bíblicamente que Jesús se hizo realmente hombre. Entonces, tampoco se trata en la humanidad y en la divinidad de dos personas diferentes, como lo decía Néstor, aquel hombre que empezó a difundir esta herejía, y por eso se llama el nestorianismo, que en la humanidad y en la divinidad son dos personas diferentes. No, finalmente, tampoco es cierto que en Jesucristo la naturaleza humana desaparezca al ser asumida en la naturaleza divina. Esto lo decía una herejía que era el monofisismo, que Jesucristo, cuando Dios asume la naturaleza humana, queda desaparecida. Contra todas estas herejías, la Iglesia ha mantenido firme la fe en que Jesucristo es, en una persona, a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. La conocida fórmula sin separación y sin confusión del Concilio de Calcedonia, ya decíamos, no pretende explicar lo que es inalcanzable a la inteligencia humana, sino que, por así decir, fija los pilares de la fe. En esto está fundamentado nuestra fe. Designa la dirección en la que se puede buscar el misterio de la persona de Jesús. Y hacemos entonces otra pregunta. ¿Por qué solo podemos comprender a Jesús como misterio? Porque, puesto que Jesús se adentra en el misterio de Dios, no se le puede comprender si excluimos la realidad divina invisible. Si de Dios sabemos que es un misterio, y el misterio entendemos como un secreto, como lo explica la palabra griega mysterion, un misterio es una realidad o un aspecto de la realidad que escapa por principio al conocimiento racional. Por eso se llega a la categoría de misterio. Entonces, el lado visible de Jesús nos remite al lado invisible. En la vida de Jesús En la vida de Jesús vemos numerosas realidades que están poderosamente presentes, pero que solo podemos comprender como misterio. Estos misterios son, por ejemplo, la filiación divina, es decir, el ser hijo de Dios, la encarnación de Jesús que quiere nacer en el seno de María y la resurrección de Jesucristo. Entonces, son misterios que escapan a la racionalidad y que no hay palabras tan precisas y acertadas para poderlo explicar. Por eso nos remite estas realidades a la categoría de misterio. Ahora entramos a otro cuestionamiento. ¿Tenía Jesús una alma, un espíritu y un cuerpo como nosotros? Y tenemos que decir sí. Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Y esto lo ha repetido durante muchos siglos y lo repite el Concilio Vaticano II en su decreto de la Gaudium et Spes. Entonces, a la humanidad plena de Jesús pertenece también que tuviera un alma y que se desarrollara espiritualmente. Para poder crecer como cualquier humano, era necesario esta realidad de alma
para que pudiera entender la religión judía, para que pudiera entender la religiosidad de sus padres, José y María, y lo pudieran educar y poderse enamorar de la Sagrada Escritura, de los profetas, de la ley del Señor, y poder decir: sí quiero, sí obedezco. En esta alma está radicada su identidad humana y su particular autoconciencia, aquella que sabía que tenía que someterse, sí, a María y a José, pero también tenía esa conciencia de decir: ¿qué no saben que me tengo que dedicar a las cosas del Padre? Mas no dedicarse a las cosas del Padre sin olvidar que tenía todavía que permanecer en Nazaret, sumiso en obediencia a sus padres en esa familia de Nazaret. Jesús conocía su unidad con su Padre Celeste en el Espíritu Santo, por quien se dejaba guiar en todas las situaciones de su vida. Y así, recuerden aquellos todos que leen la Sagrada Escritura, ahí van a encontrar que el Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu lo llevó a Galilea, el Espíritu lo llevó al lago de Tiberíades, el Espíritu lo llevó a Jerusalén, el Espíritu, entonces Él se dejaba, Él, porque el impulso del Espíritu, para poderlo entender nosotros con palabras sencillas, es aventar o empujar a alguien a hacer algo. Pero Jesús se dejaba empujar por ese Espíritu a donde quisiera. Entonces es evidente que por medio de este Espíritu Jesús se someta a la voluntad del Padre Dios. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa.
Mis hermanos, entonces, afirmar sin confusión y sin división el misterio de la encarnación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Tenemos entonces que hablar de la realidad materna de la cual Jesús recibe mucho del Espíritu de Dios, ese espíritu de humildad, de acercamiento a los pobres, de entender cómo se debe de vivir la voluntad de Dios en plenitud aquí en este mundo. Entonces hay que hablar de María y hay que hablar de la virginidad de María. Es uno de los temas que también tratará este catecismo. ¿Por qué es Virgen María? Y tenemos que decir, Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre humana, pero solo a Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo, que no se debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente a la fuerza de Dios, a Él. La de virginidad de María no es ninguna idea mitológica ya superada, sino un dato fundamental para la vida de Jesús. Nació de una mujer, pero no tenía un padre humano. Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo fundado desde lo alto. Y tenemos que recordar aquella frase de San Pablo: por un hombre todos los hombres, toda la humanidad de todos los tiempos quedó manchada por el pecado. Si Dios al inicio de la creación quiso que la humanidad caminara de su mano y lo obedeciera, la humanidad representada en Adán no quiso obedecer y quiso separarse de Dios al haber comido del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal. Nomás era el mandato de Dios: no toques, no comas, no te acerques, hay todo lo demás para que lo disfrutes. Él no lo quiso. Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo, y dice San Pablo, por otro hombre entró la salvación y la oportunidad de la vida eterna. Por una mujer fuimos condenados todos, y por otra mujer, María, hemos sido bendecidos y salvados por María. En el Evangelio de San Lucas, María pregunta al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, es decir, no tengo relaciones con ningún hombre. A lo que responde el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aunque la Iglesia desde sus orígenes ha sufrido burlas a causa de su fe en la virginidad de María, siempre ha creído que se trata de una virginidad real y no es una virginidad simbólica. Y la prueba está en todos los acontecimientos fuera de la naturaleza humana y de este mundo. Por eso el ángel le dice a María: ahí está tu prima Isabel, anciana, con su esposo Zacarías, y los dos imposibilitados para tener hijos. Sin embargo, ya van en el 6º mes, a la que llamaban estéril. Así que son los imposibles para este mundo, son los posibles para Dios. Entonces la virginidad de María es una posibilidad divina, una posibilidad de Dios, y es una imposibilidad al razonamiento y a la inteligencia de cualquier ser humano o de la ciencia misma. Y sin embargo, no es simbólica, fue real y auténtica. Entra el otro cuestionamiento: ¿tuvo María otros hijos además de Jesús? No. Jesús es el único hijo carnal de María. Ya en la iglesia primitiva se partía de la base de la virginidad perpetua de María. En las primeras comunidades apostólicas que nacieron de la predicación de los apóstoles, muy al principio, hablar de esa virginidad era lo más normal. Reconocer a María, aún al inicio de la iglesia, en el cenáculo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ella y sobre los discípulos, era aceptada y entendida como algo que era natural para nosotros, pero que era de parte de Dios. Hablar de la virginidad de la madre de Jesús era exaltarle y decir: es verdad. Y hablar después no solamente de la virginidad, sino también de
el no morir de María, que hay un lugar en Jerusalén que le llaman la dormición de María, porque ni fue enterrada ni fue sepultada, sino que fue el regalo que por haberse hecho esclava de Dios y por haber querido tener y educar a Jesús, el Hijo de Dios, en esta vida, Jesús le otorgó como hijo el regalo de que no se corrompiera su cuerpo, ni fuera comida por los gusanos, ni que fuera abandonada aquí en este mundo, sino que por eso es exaltada, es elevada en cuerpo y alma. Y por eso celebramos la Asunción de María, porque también es otro misterio, es otra realidad. En arameo, entonces, en la iglesia primitiva se partía de la base de la virginidad perpetua de María, lo que excluía a hermanos carnales de Jesús. En arameo, la lengua materna de Jesús, hay una única palabra para hermano, hermana, primo, prima, sobrinos, nietos. Cuando en los evangelios se habla de hermanos y hermanas de Jesús, por ejemplo, en ese pasaje de Marcos 3, 31, 35, que le dicen: Jesús, te andan buscando tu madre y tus hermanos. Se trata de parientes cercanos de Jesús. El lenguaje arameo es un lenguaje, ¿cómo se puede decir? Que contiene una palabra, contiene una universalidad. Y el lenguaje arameo del pueblo hebreo quiere explicar un acontecimiento, un evento, hablando de todo lo que hay en su entorno, de todo lo que hay a su alrededor. Así que para hablar de algo, por ejemplo, hablemos del nacimiento de Moisés, y empieza a hablar: entonces el faraón mandó matar a todos los niños judíos para que ya no nacieran, y por allá había una persona que se escapó y entonces comenzó a salvar a su niño, lo mandó en un cesto por el río, y nomás para decir, es Moisés el elegido desde su nacimiento. Pero todo lo pone en un contexto grande para después nada más decir: esto es lo que Dios escogió, esto es lo que Dios hizo. Así que el lenguaje arameo es tan sintético, si podemos decir así, pero desmenuzando y haciendo todo un análisis de una sola palabra, es más, de una sola letra, se encuentra un mundo maravilloso. Así que para el que estudia, para el que se cultiva, saber que el lenguaje arameo es tan sintético, pero que a la vez contiene una riqueza inmensa su lenguaje. El lenguaje es tan expresivo, pero a la vez es tan condensado para poder decir esto es lo que contiene. Así que para las personas que puedan abrir su entendimiento y su inteligencia ante esta realidad, la sola palabra hermano en arameo comprende la familia completa, esas familias grandísimas que tienen parentela de sangre, descendientes del patriarcado o del matriarcado, que comprenden muchas líneas parentescas. Perdón. ¿No es escandaloso llamar a María Madre de Dios? No. Quien llama a María Madre de Dios confiesa con ello que su Hijo Jesús es Dios. Entonces, cuando la cristiandad primitiva discutía quién era Jesús, el título Theotokos, la que da a luz a Dios, eso significa, se convirtió en el signo de identidad de la interpretación ortodoxa de la Sagrada Escritura. María, entendámoslo, no solo había dado a luz a un hombre que después de su nacimiento se hubiera convertido en Dios, sino que ya en su seno su Hijo es el verdadero Hijo de Dios. En esta cuestión no se trata en primer lugar de María, sino de nuevo de la cuestión de si Jesús es a un mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces,
tendremos que preguntarnos qué significa la Inmaculada Concepción de María, que es otro de los grandes misterios de ella. La Iglesia cree que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. El Hijo de Dios tenía que venir al mundo sin ser tocado por el pecado. Por lo tanto, al hablar de que Jesús se hizo hombre como nosotros, menos en el pecado, es hablar entonces de la concepción de Jesús en el seno de María. Y hablar de una mujer que estuviera exenta de pecado era porque Dios así lo estaba haciendo en su obra maravillosa. Que esa mujer también no fuera tocada por el pecado al llegar a este mundo. Así que el saludo del ángel es maravilloso y es además muy rico. La llena de gracia, bendita tú entre todas las mujeres. María, eres tú la que nació con llena de gracia, es decir, sin haber sido tocado por el pecado, para que su hijo no fuera tocado por el pecado, el Hijo de Dios. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Koinonia Radio 1420 AM. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Entonces, hermanos, este misterio, este dogma que fue dicho en 1854, la Inmaculada Concepción de María, la fe en la Inmaculada Concepción de María existe desde el inicio de la Iglesia. Así que se acepta perfectamente que la Madre del Hijo de Dios, al confesar como Madre de Dios, se confiesa a Jesús como Dios. Y al confesar a Jesús que no
tiene pecado, entonces quiere decir que su inicio en este mundo también no tenía que haber sido tocada esa mujer que dio a luz por el pecado. Hoy a veces se entiende mal esta expresión. Significa que Dios preservó a María del pecado original y además desde el principio, porque la promesa de Dios allá en el Génesis a la serpiente, la maldición que le dice la serpiente, la descendencia de la mujer a la que tú tentaste y la que cayó en tu seducción, esa descendencia de esa mujer, de esa primera mujer, te pisará con su talón tu cabeza. Sí, no dice, entonces significa que Dios preservó a María del pecado original y además desde el principio, porque fue la promesa, pero no dice nada sobre la concepción de Jesús en el vientre de María. Y en ningún caso es una minusvaloración de la sexualidad en el cristianismo, como si el marido y la mujer se mancharan cuando engendraran a un hijo. ¿Fue María únicamente un instrumento de Dios? María fue mucho más que un mero instrumento pasivo de Dios. Somos instrumentos activos, no somos instrumentos pasivos como si Dios fuera un titiritero y manejara a su antojo al hombre, a la humanidad y al mundo. Dios respeta la libertad humana. Dios quiere que cada uno esté consciente y que tenga libre albedrío y que tenga esa decisión inteligente y racional en un acto humano para decir, sí quiero. Entonces, María fue mucho más que un instrumento pasivo de Dios. También mediante su asentimiento activo se realizó la encarnación de Dios, porque Dios viene a pedir permiso. Entonces, el ángel con el saludo que le hace, llena de gracia, Dios está contigo, eres tú la bendita entre las mujeres, pero Dios quiere que tú seas la madre de Dios. Le está preguntando, es un verbo que cuestiona a María. ¿Quieres ser la madre de Salvador? Y María, con toda su conciencia, con toda su inteligencia, sabiendo que ella lo afirma, ella había hecho la promesa de consagrarse a Dios toda su vida, le dice, yo no conozco varón, yo quiero ser virgen toda mi vida. Así que no es un instrumento que Dios se encuentra y lo toma por capricho y hace lo que se le antoje con su criatura. Dios no violenta nuestra naturaleza humana y Dios no viola nuestra libertad humana. Dios pide permiso. Al que quiere, adelante. Entonces, María, con su asentimiento activo, hace que se realice la encarnación de Dios. El ángel le dijo que daría a luz al Hijo del Altísimo. María, con toda la inteligencia y con toda la capacidad humana, le responde, hágase en mí según tu palabra. Entonces no es un acto divino de jugar con la conciencia y con la libertad humana. No, la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo comienza, por tanto, con una solicitud de Dios, con el consentimiento libre de una persona y con un embarazo antes de que María estuviera casada con José. A través de estos caminos poco comunes, María se convirtió para nosotros en la puerta de la salvación. María es el sagrario que tuvo al Hijo de Dios en su vientre, el primer sagrario. Y María es la puerta por la que Dios llegó a este mundo. ¿Cómo no iba a ser diferente y única esta mujer que es nuestra madre y que nos dio al Salvador? Así que no creamos que María es una mujer común y corriente. Como les había comentado en algún momento, que una persona conocida de un servidor se sentó a platicar
con una amiga que se hizo protestante, era católica y se hizo protestante, y tocaron, hace muchos años fue eso, y tocaron el tema de la Virgen María, y le dicen, no, fulanita, es que María fue una mujer como nosotras, no fue nada especial. Y le contestó esta persona que aunque no sabía tanta teología y sin embargo sí entiende la religión católica, le dijo, no, fulanita, dime tú, ¿en qué lugar del mundo y en qué otro tiempo, después de esta mujer que tú dices, esta mujer, pero es María, la Virgen, la Madre de Jesucristo, antes de ella o después de ella, alguien tuvo una criatura que era hijo de Dios? Dime en qué otro lugar del planeta y en qué otro tiempo de la historia. No, pues no hay. Pues no, porque ni la mamá de Buda, ni la mamá de Mahoma, ni la mamá de Confucio, ni la mamá de los que inventaron el hinduismo, se les dijo que eran hijos de Dios. Todas esas religiones, que ni la mamá de Moisés, que inventó o que fundó esa religión judía, fue llamada madre de un Dios. Así que, ¿en dónde? En ningún lugar, solamente una mujer, como dice el evangelista Lucas, envió Dios a su ángel a Galilea, a un pueblo de ese rumbo llamado Nazaret, con una mujer que era virgen llamada María. Todo lo va haciendo único. El evento de Dios es único y respeta a todas las personas, como respetó la libertad de esta mujer que fue solicitada. Dios la solicitaba para que fuera el instrumento activo de esta gran obra. Entonces, ¿por qué María es también nuestra madre? María es nuestra madre porque Cristo el Señor nos la dio como madre en la cruz. Allí donde dice en el Evangelio de Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En estas palabras que Jesús dirigió a Juan desde la cruz, ha entendido siempre la iglesia que Jesús confiaba toda la iglesia a María. De este modo, María es también nuestra madre. Podemos invocarla y suplicar su intercesión ante Dios. Y nosotros que hemos sido bendecidos en este pueblo mexicano, nos lo vuelve a repetir. ¿Que no estoy yo aquí que soy tu madre? A Juan Diego, representando a toda nuestra raza mexicana, nos guste o no les guste a muchos, estamos representados en este indígena llamado ahora San Juan Diego, que María le habla con ese cariño. Mi niño, mi Juan Dieguito, no te preocupes, aquí estoy yo que soy tu madre. Así que también a nosotros nos dirige como mexicanos en esta gran expresión. Y estoy aquí que soy tu madre. Así que nos convertimos en verdaderos y auténticos hijos de Dios al pertenecer a la iglesia. Y sabemos, como dicen los padres mismos de la iglesia, que al entrar al seno de la iglesia, que es la pila bautismal, porque es allí donde se da a luz a los auténticos hijos de Dios y a la vida definitiva a la que estamos llamados desde el bautismo, desde nuestro nacimiento, que nos habla Dios a su presencia. Nos da la oportunidad de que lo encontremos en este mundo, pero sabemos que nos encontraremos con Él al final de los tiempos. Por eso en el bautismo el sacerdote les va a decir a los padrinos: padrinos, papás, a ustedes se les confía el cuidado de esta luz, ya que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe podrá salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. Así que, hermanos, desde nuestro bautismo se nos está anunciando que tenemos que dejar este mundo. Entendámoslos para que no caigamos en depresión y en tristeza de que Dios no nos ama.
tanto nos ama que nos hace la promesa desde siempre: estoy esperando estar contigo. Así que hasta el final de los tiempos, y Él sabrá cuándo será el final de nuestro tiempo. Así que somos bendecidos desde nuestro bautismo, y Dios, con su Hijo Jesucristo en la cruz, abierta las manos, está esperándonos. Como somos llamados a la otra vida, ya sea en nuestros primeros años, a quienes son no natos o a quienes ya naciendo a este mundo, Dios nos va llamando, así como en esa parábola de los trabajadores, unos muy temprano, muy de mañana, otros a la media mañana, otros al mediodía, otros a la tarde, otros muy tarde, pero también a todos nos va llamando a su presencia. Así que tarde que temprano tenemos que dejar este mundo para ir a gozar de esa presencia que Él nos ha prometido a través de nuestra Madre, la Iglesia. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Al encarnarse Jesús, entonces tendremos también que cuestionar lo que mucha gente cuestiona y que se ha escrito libros que han sido leyendas y que han sido teorías y han sido hipótesis. Al decir leyendas, teorías e hipótesis, quiere decir que no hay nada científico, histórico en la realidad, sino que son suposiciones de autores o de escritores. Y al hablar de que por qué Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de 30 años de su vida, tendríamos que hablar entonces de la infancia de Jesús. Jesús quería compartir con nosotros su vida y santificar con ello nuestra vida cotidiana. Era el camino que tenía que recorrer Jesús. Ser educado, ser formado como cualquier niño judío, como cualquier hombre en la tierra. Tenía que conocer, tenía que sentir, tenía que experimentar las etapas de cada persona humana. Es lo que venía a redimir Jesús, nuestra naturaleza humana, desde el vientre hasta que Dios lo llamara. A Él lo llamó a través de la cruz. A Él le asignó esta tarea, la salvación de todos nosotros. Y Jesús tenía que ser formado allí.
Jesús fue un niño que recibió de sus padres amor y afecto y fue educado por ellos. Jesús recibió lo que un niño recibe en esta vida: la autoridad del padre, el amor de la madre y la unión de los dos para poderlo educar como un hijo y como un auténtico judío, que no se le escapara de cumplir todas las leyes que pedía la religión judía, todas las obligaciones de ir a peregrinar, de ir a ofrecer sacrificios, de ir a celebrar el Día del Perdón, de ir a celebrar la fiesta de las tiendas, la fiesta de las luces, de ir a ofrecer su ofrenda, de ir a ofrecer las primicias del trabajo que él realizaba como carpintero con sus padres, de ir cada año a recorrer esos largos caminos al templo de Jerusalén, de ir todos los sábados a escuchar la palabra de los escribas, fariseos y maestros de la ley. Jesús los escuchaba. Jesús no estaba cuestionando si eran santos, si eran dignos, si era gente honesta. Él solamente iba y los escuchaba. Después de eso les va a decir a sus apóstoles: escúchenlos, porque saben mucho, escúchenlos, pero no les hagan caso. Así que Jesús quiere santificar cada paso de nuestra etapa humana. Lo que vamos padeciendo y experimentando cada uno en nuestra vida, Él quiere santificarlo. Jesús entonces crece, como dice el Evangelio, en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios, a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. No solamente fue muy religioso y se dedicó a llevar una vida oculta en el templo y que nadie lo viera. Estuvo a los ojos de todos. Por eso cuando vuelve en la vida pública Jesús con sus contemporáneos, con sus paisanos, no le creen. Dicen: nosotros te vimos crecer, nosotros conocemos quién es tu padre, José el carpintero, y tu madre María, tus hermanos, tu familia. Aquí todos conocemos. ¿Cómo que ahora hablas con eso? ¿De dónde sacaste esa autoridad y esa sabiduría? Entonces, perteneciendo a una comunidad rural judía y participó en los rituales religiosos, aprendió un oficio artesanal y tuvo que mostrar en él sus capacidades. El hecho de que Dios quisiera en Jesús nacer en una familia humana y crecer en ella ha hecho que la familia sea un lugar de Dios y la ha convertido en prototipo de la comunidad solidaria, en donde el padre cumple su función de padre y la madre su misión de madre. El hijo obedece lo que la cabeza de familia, el padre y la madre, quieren que se haga, en solidaridad con el trabajo, con las obligaciones cotidianas. Así que Jesús no, como algunos han creído a través de la historia, han querido hacer creer que Jesús se fue con los sacerdotes egipcios a aprender técnicas místicas, o con los otros, aquellos comunidades místicas de Qumran para poder hablar como un profeta, o que estuvo en Cachemira allá en la India para poder hacer el Actus Mortis y tantas sanaciones y curaciones, o que se fue a la biblioteca de Alejandría, estuvo allá estudiando. Ahí está. Jesús no estuvo en ningún lugar que no fuera la casa y familia de Nazaret, donde tenía que cumplir su misión de hijo, de ayuda a los padres, de ayuda a su padre en la carpintería y de los labores de la vida diaria de su casa con su madre. Entonces, ¿por qué Jesús? Ahora entramos a una de las etapas en las que Jesús va apareciendo en los evangelios. ¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan, aunque no tenía pecado? Sabemos que baptizo en griego significa sumergir. Era en un lago, en un río, sumergir a la persona para después que surgiera con esa desesperación de que no lo ahogaran y volver a resurgir o a tomar aire para
adquirir vida. En su bautismo, Jesús se sumergió en la historia de pecado de toda la humanidad. Con ello instituyó un signo, que era redimirnos de nuestros pecados con ese sumergimiento un día en la muerte, pero por el poder de su Padre sería despertado de nuevo a la vida. Los pecadores, soldados, prostitutas, publicanos y todos los que se acercaban a Juan salían al encuentro del precursor, de este Juan, porque buscaban el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero en realidad Jesús no necesitaba este bautismo, pues él no tenía pecado. El hecho de que se sometiera a este bautismo nos demuestra dos cosas. Jesús toma sobre sí nuestros pecados. Él quiere ser considerado como un pecador cualquiera para hacer suyos nuestros pecados. Jesús ve su bautismo como anticipación de su pasión y su resurrección. Ante este gesto de su disponibilidad a morir por nosotros, se abre el cielo. Por eso el Padre Dios nos dice ahí que se abrió el cielo y dice, se escuchó una voz potente que decía, tú eres mi Hijo, el amado, y les dice a los demás, escúchenlo. Cuando es considerado más pecador que cualquier otro, es cuando Dios se manifiesta ante su Hijo. Que sepan que Dios hace resurgir a nuestra humanidad en Jesús para elevarnos a la dignidad de auténticos hijos de Dios. ¿Por qué Jesús fue tentado? ¿Acaso podía ser tentado realmente? A la verdadera humanidad de Jesús pertenece la posibilidad de ser tentado. Pues en Jesús no tenemos un Salvador incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Y además nos ha mostrado cómo cualquier hombre puede decir no a no hacer la voluntad de Dios, queriendo más bien convertir la roca en pan para demostrar que tenemos poderes, que se pueden invocar otras cosas, que podemos hacer magia, olvidándonos de Dios. Jesús renuncia a esto que se vivía y que se vive en nuestros tiempos, la superstición, la magia y querer crecer como si fuéramos casi dioses. Y después renunciar a cualquier tipo de poder. Un poder soberano, un querer estar por encima de los demás. Y por eso le dice el diablo, mira, aviéntate, que acabo que Dios, en lo más alto del templo, aviéntate, que acabo que Dios te va a sostener. No tentarás tampoco al Señor tu Dios. Entonces tenemos que vivir nuestra condición humana, pero siempre con ese ojos de fe, cumpliendo la voluntad del Padre Dios, sabiendo que en nuestras obras humanas actúa Dios. Así que no hay que tentarlo queriendo aferrarnos a que haga lo que nosotros queremos. Y la última tentación en la que fue Jesús capaz de decir no quiero dinero, no quiero aplausos, no quiero prestigio, porque le decía el demonio, si tú me adoras, te doy al mundo en tus pies. Y querer tener todo sin haberlo merecido y sin haberlo ganado, solamente porque lo pido como si fuera el mago, el genio de la lámpara. Jesús dice, no, para nada. Así que apártate de mí. Jesús nos pone el verdadero camino a seguir como humanos. Y nos estaremos escuchando en otro momento y seguir reflexionando juntos nuestra fe cristiana. Que Dios los bendiga. Confiésense y comulguen. Asistan a la misa del domingo, todos los domingos de su vida. Que Dios esté con ustedes y nos escucharemos hasta la próxima. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa.
Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.